Palabra. Y hoy quiero, en este mensaje especial, vamos a tomar un tiempo en ver la Pascua y ver desde el principio que fue instituido, que fue ordenado por Dios, hasta el cumplimiento de lo que es la Pascua. Y vamos a usar la Biblia un poquito, porque vamos a usar diferentes pasajes de la Biblia, porque es importante que nosotros veamos por qué es que Jesús, cuando terminó en la cruz, él pudo decir tetelestai. ¿Qué quiere decir? Consumado es. ¿Por qué él dijo eso al final de toda la obra de la cruz? ¿Por qué él dijo que fue consumado? Y no podemos empezar solamente en la crucifixión, tenemos que ir desde el principio y vamos a ir en Éxodo capítulo 12. Pero mientras tú vas ahí a Éxodo capítulo 12, yo te invito para que ores conmigo en el nombre de Jesús. Señor, gracias. Gracias porque aquí estás, Señor. Gracias porque nos abrazas, Señor. Tú estás, Señor, con nosotros. Tu amor, Señor, nos abraza, Señor, y tu amor no nos deja. Gracias porque tú estás aquí, Señor. Moriste por nosotros. Te diste por entero. Y hoy podemos decir con confianza, hoy podemos decir con alegría, Señor, que te tenemos a ti. Gracias, Señor. Y oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Fíjate, Éxodo capítulo 12, versículos del 1 al 11, y déjame leerlo de manera muy rápida para que podamos ir al estudio. Dice, habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto y les dijo, este mes será para vosotros el principal entre los meses, o será el primero de los meses del año. Hablar a toda la congregación de Israel y decir, el día 10 de este mes tomará cada uno un cordero según las familias de los padres y un cordero por familia. Anota ahí, guarda ese dato, es por familia. Pero si la familia es demasiado pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y el vecino más cercano a su casa tomarán uno según el número de las personas conforme al comer de cada hombre. Os repartiréis el cordero. El animal será sin defecto, macho de un año, lo tomaréis de las ovejas o de las cabras y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Tomarán de la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el lintel de las casas que lo han de comer. Esa noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura con hierbas amargas lo comerán. Ninguna cosa comeréis de él cruda ni cocida en agua, sino asada al fuego. Comeréis también su cabeza, sus patas y sus entrañas. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana, y lo que quede hasta la mañana lo quemaréis en el fuego. Lo habéis de comer así, ceñidos con un cinto, con vuestros pies calzados y con el bastón en la mano, y lo comeréis apresuradamente. Es la Pascua de Jehová. Y déjame llevarte un poquito a la historia. Estamos en el Éxodo cuando Egipto estaba oprimiendo al pueblo de Israel y ya había mandado todas las plagas. Esta era la última plaga, era el previo a la última plaga que iba a azotar en Egipto y que iba a traer la muerte de todos los que no cumplieran con este ritual. Y es muy importante que nosotros entendamos varios conceptos acerca de este cordero que fue anotado, que fue llevado para la Pascua. Y lo primero que vemos es que es un cordero sin defecto. La santidad del cordero, la consagración de ese cordero era necesaria. En Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 19, vemos que dice, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. El cordero era completamente santo. O sea, no había defecto, no había nada que pudiera
reprochársele. Y este cordero, bueno, previo antes, déjame quedar claro, estamos en la historia del Éxodo. Estamos en la instauración de la Pascua y cómo Dios le está diciendo. Fíjate, como dice el versículo 1 del capítulo 12, es palabra de Jehová. Y me gusta mucho ver, y lo he dicho en varias ocasiones, cómo la perspectiva de Dios como a gran escala. Jehová diciéndoles aquí a los sacerdotes, traigan este cordero que es sin mancha. Y tráiganlo y ténganlo con ustedes. Fíjate, desde el día 10 hasta el día 14. Quiere decir que ese cordero ya era parte de la familia. Era parte de lo que ellos estaban, con lo que ellos convivían en el día a día. Y Dios quería que lo que se sacrificara fuera algo que fuera también valioso para la familia, que fuera apreciado para la familia. Inmediatamente podemos nosotros distinguir, el cordero era la figura de Cristo, un cordero sin mancha ofrecido para nuestros pecados. Hoy vivimos una época en la que es muy fácil redefinir el pecado. Es muy fácil redefinir lo que es puro. Pero la Pascua que se instituyó en Éxodo nos recuerda que solamente una vida perfectamente santa puede satisfacer la justicia de Dios. Solamente una vida que no cometió pecado, una vida que no fue hallado ninguna falla en él, puede satisfacer a Dios. Sin embargo, nosotros no podemos satisfacer eso con nuestros esfuerzos. Por más que nos hemos esforzado en vivir una vida así, aún en medio de la religión, es vacío. No podemos satisfacer la justicia divina con nuestros esfuerzos. Ahora fíjate cómo es que este cabrito o esta oveja recién inmolada, su sangre iba a ser aplicada en las puertas y en los dinteles de la casa. Y es muy importante esto porque la sangre debía de aplicarse, debía de ponerse sobre la puerta de la casa, de la familia. No bastaba solamente con el cordero, no bastaba solamente con comerse el cordero. La sangre era especial, era esencial y sin ella no había salvación. Hoy vivimos una vida de fe muy superficial. Hace unos domingos yo te predicaba esto y decíamos, ¿cuántos se dicen cristianos ahora? Porque pues ya todo el mundo se dice cristiano porque sí, soy cristiano. Es la moda. Artistas se dicen cristianos. Personajes políticos se dicen cristianos. Pero ¿de qué nos sirve eso? ¿De qué nos sirve si nosotros no aplicamos la sangre de Jesucristo en nuestra puerta? Esa fe que salva no era la fe que solamente escuchaba la palabra, sino aquella fe que obedecía al aplicar la sangre. No solamente estar hablando acerca de la salvación o no solamente estar hablando acerca de la situación que se estaba viviendo ahí en el Éxodo, sino que tenía que aplicar la sangre para poder ser salvos. Este cordero no solamente tenía que aplicarse su sangre, sino tenía que comerse completamente. El cordero no fue muerto nada más para observarse. El cordero no fue muerto para, para ver ahí qué vamos a cenar hoy, pues qué te parece un corderito, ¿no? O sea, no era eso, era para que fueran comidos, para que fuera comido por completo. El Señor Jesucristo, como figura de este cordero, no fue sacrificado nada más para que hablemos de él, es para que nosotros tengamos un alimento constante de él. Que él sea nuestro alimento, que él sea lo que nos nutre, que él sea lo que nosotros necesitamos.
no sé cuántos días puedes aguantar tú sin comer. Pero si yo me salto por lo menos una comida, ya ando de malas. Pero la muerte de Jesucristo nos recuerda, la Pascua nos recuerda que debemos de hacer de Jesús nuestro alimento. Esto no nada más habla acerca de tener una comunión con Dios. Habla de que nosotros estamos aceptando quién es Jesús. De que nosotros estamos aceptando que la obra de Jesús en la cruz fue suficiente. No podemos nosotros aceptar a Jesús como Salvador y no como Señor. Debemos de aceptarlo como es nuestro Señor. Muchas veces escuchamos hoy que quieren los beneficios del Señor, quieren los beneficios de una vida cristiana, pero no quieren el yugo del Señor. No quiere que Jesús sea su Señor. Y vemos cómo aquí en el Cordero Pascual nos confronta en eso, en el que dice, cómetelo todo, cómete todo. Tú no puedes escoger qué partes te vas a comer y qué partes no te vas a comer. Dice, cómetelo todo. El evangelio es un evangelio completo. Es un evangelio que nos dice, todo es para ti. Todo lo que yo te estoy diciendo es promesa para ti. Todo lo que yo te estoy diciendo, mi palabra, es bendición para ti. Así que comer el cordero es apropiarnos de Cristo. Comer el cordero es tomar todo Cristo. No podemos decir todo Cristo o ningún Cristo. O sea, tenemos que tomar todo. Ahora también dice que era una celebración familiar y era además no solamente familiar, era urgente. Y la redención nosotros debemos entenderla como que es un tema, primero como les dije, es familiar. Me gusta mucho este pasaje en Hechos cuando dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Yo creo en el Señor Jesús y creo en esa promesa para mi familia, para que mis hijos, ellos reciban salvación en el momento en el que ellos puedan tomar la decisión por Cristo y que decidan caminar con Dios. Yo espero ese momento con ansias. Pero creo en el Señor Jesús, sabiendo que la salvación no es únicamente para mí, sino es para toda mi familia, es para toda mi casa. Ahora, ¿ves que dice ahí con el cinturón puesto, ya con los zapatos puestos? Es que es un tema urgente. Segunda de Corintios 6:2 nos habla cómo hoy es el día de salvación. Hoy es el día en el que tú puedes ser salvo. Hoy es el día en el que tú puedes encontrar este mensaje en el que Jesús murió por ti para perdonar tus pecados. No hay tiempo para ser pasivos. Y la Pascua que vemos desde el Éxodo no es una Pascua para posponer. Muchas veces le he preguntado a gente así de, bueno, ¿y tú crees en el Señor Jesucristo? Pues sí creo, sí, o sea, como que así, ¿no? Y le digo, bueno, ¿quieres hacer una oración para recibir a Jesús en tu corazón? Ahorita no, muchas gracias. ¿Qué onda? La salvación de Jesús está dispuesta para todos los que creen. El Evangelio no es una sugerencia moral. El Evangelio nos habla acerca de la consecuencia del pecado y de la salvación para nosotros. Esta Pascua que fue instituida en Éxodo fue para librarnos del ángel de la muerte. La última plaga fue el ángel de la muerte que pasó por todo Egipto y que arrasó con el primogénito de todas las casas que no tuvieran la marca de la sangre. Déjame darte una ilustración de esto. Imagínate una noche en Egipto.
Por ahí un padre israelita había creído, escuchó a Moisés, él cree en Dios, agarró su corderito, lo tuvo en su casa los 4 días y de repente pues ya mata al cordero, pero no aplicó la sangre en la puerta. A lo mejor él dijo, pues ya hice, ¿no? Pues mira, ya tengo el corderito, era sin mancha. Dios conoce mi corazón, Dios sabe. O a lo mejor dijo, bueno, ya está muerto el cordero, ya con eso la hago, ¿no? Y a lo mejor dijo, además de matar el cordero, yo he hecho todo lo que tengo que hacer. He sido obediente. Soy parte del pueblo de Dios. Y esa noche el ángel de la muerte pasó. Y no había sangre en la puerta. No importaba si había buena moral o si había buenas costumbres o si había buenas intenciones. Lo que detenía el juicio de Dios era la sangre que había sido derramada y que había sido aplicada. Hoy muchos conocen a Jesús, han escuchado de Él. Hoy muchos a lo mejor asisten a la iglesia y pueden decir, no, pues yo creo en Dios, soy buena persona, mi familia es cristiana, pero la sangre de Jesús no ha sido aplicada en su corazón. No han entregado su vida a Cristo. Ahora, en esta vamos a ver que el Cordero Pascual, este Jesús que vino a hacer este Cordero sin mancha, nos viene a recordar en otro momento, justo unas horas antes de ser entregado y ser juzgado y crucificado. Vamos a Lucas capítulo 22, por favor. Y vamos a ver la Pascua como el nuevo pacto. En Lucas capítulo 22, versículo 19 dice, y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio diciendo, este es mi cuerpo que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros se derrama. En el Éxodo, Dios le dijo al pueblo, y vas a hacer esto todas las veces, va a ser perpetuo, esto lo vas a hacer hasta, no lo vas a dejar de hacer. Y cuando llegó el tiempo de Jesús, Jesús tomó el pan justo en esa ceremonia en la que estaban recordando cómo Dios los había librado del ángel de la muerte. Y Jesús toma el pan, lo parte y dice, este es mi cuerpo. Y toma la copa y dice, esta es mi sangre. Y esto que ustedes están viendo ahora es el nuevo pacto. Jesús estaba redefiniendo qué era la Pascua. En la primera Pascua, ese cordero había librado a Israel del juicio de Dios. Pero ahora Jesús estaba definiendo el nuevo pacto que estaba sellando con su sangre. Ahora esta es la manera en la que nosotros podemos alcanzar esa salvación por causa del nuevo pacto. Hubo un pacto antiguo, pero ahora es un nuevo pacto. Y yo quiero llevarte, por favor, a Hebreos capítulo 6. Hebreos capítulo 6, donde vamos a ver justamente cuál es ese nuevo concepto del nuevo pacto que Dios estaba estableciendo. Hebreos capítulo, dije 6, ¿verdad? No, 8. Hebreos 8, versículo 6. Y dice, pero ahora, tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. ¿Y sabes por qué? Porque aquel pacto fue establecido nada más para hacer memoria de que habían sido sacados de la tierra de Egipto, pero ahora el nuevo pacto estaba estableciéndose
para que fuera una mejor promesa, el perdón completo de nuestros pecados. En aquel tiempo, la Pascua había sido solamente para el pueblo de Israel, pero ahora este nuevo pacto nos ha alcanzado a nosotros. Versículo 7 dice, si aquel primer pacto hubiera sido sin defecto, ciertamente no se habría procurado lugar para el segundo. O sea, aquel fue una sombra, una figura, pero este segundo fue establecido ahora para nosotros. Versículo 8, pues reprendiéndolos dice, vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto. Y entonces esto es está citando aquí el autor de Hebreos a lo que viene, esta es una profecía que dice, voy a establecer un nuevo pacto contigo. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Como ellos. ¿Qué dice? ¿Tienes ahí el pasaje? Hebreos 8:9 dice, ellos no permanecieron en mi pacto. Y esto es lo importante. Y por eso fue fallido. Ese primer pacto fue fallido. Porque nosotros no permanecemos en el pacto. Por eso necesitamos el sacrificio de Jesús para que no dependa de nosotros. ¿Cuántas veces has querido depender de ti en ser ese buen cristiano? Y cuando te das cuenta ya pecaste y fallaste. ¿Cuántas veces has querido depender de ti, de tu buena voluntad y has caído justamente en este, como en el antiguo pacto? Como dicen, no permanecimos. Y dice, yo me desentendí de ellos, dice el Señor, versículo 10, por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo ni ninguno a su hermano diciendo conoce al Señor, porque todos me conocerán desde el menor hasta el mayor de ellos, porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados ni de sus maldades. Al decir, versículo 13, al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Y entonces Jesús viene y parte el pan y dice, este es el nuevo pacto que voy a hacer con ustedes y con la casa, con Calvary. Este es el pacto que yo estoy haciendo con ustedes. El pan partido, dijo, este es mi cuerpo, que fue entregado. Y fue entregado por amor. Y fue partido, y fue lacerado, y fue escupido, y fue golpeado. Y esa copa que fue su sangre fue derramada por amor. Esa sangre que se puso sobre el dintel de la puerta, ahora fue puesto sobre la cruz, sobre el madero. Ahora ya no dependemos de nosotros. Nuestro acceso con Dios depende exclusivamente de Jesús. Ahora nosotros partimos el pan y tomamos la copa y esto no es nada más un recordatorio. Es que nosotros estamos participando de la cena del Señor, estamos participando del sacrificio de Jesús. Estamos diciéndole al mundo y a nosotros mismos, estamos diciendo, Cristo fue entregado por nosotros. Y estamos haciendo memoria de eso. Y estamos recordando este nuevo pacto. El antiguo pacto fue un pacto escrito en piedra, mantenido por sacrificios. Sacrificios que nunca fueron suficientes.
Sacrificios que se tenían que hacer en la mañana, en la tarde y en la noche, a mediodía y en la noche al atardecer, y que tenían que hacerse de continuo, y además eran sacrificios que tenía que ser, imagínate, millones de personas venían al templo trayendo su ofrenda, trayendo su animal para ser sacrificado, y el río de sangre que circulaba en el templo y el olor a muerte. Ahora fue un nuevo pacto, donde la ley ya no estaba escrita en piedras, ahora estaba escrita en nuestro corazón, recordándonos que Cristo como mediador hizo un solo sacrificio. Ya no más. No hubo necesidad de más sacrificios, un solo sacrificio. El antiguo pacto decía, para que vivas tienes que hacer, pero el nuevo pacto dice, cree solamente y vivirás. Qué hermoso es que no depende de un hombre, depende de Cristo. Hoy muchos viven en evangelios legalistas. Hoy muchos viven aún en la iglesia pensando en que deben ganarse el favor de Dios. Pero Cristo ya lo consumó. Cristo ya tuvo ese sacrificio perfecto, único, suficiente para que nosotros pudiéramos entrar con confianza al trono de su gracia. No tengo que vivir para ser aceptado, vivo, porque soy aceptado en Cristo. Tengo vida porque soy aceptado en Cristo. Dice la Biblia, ahora lo hacemos en memoria de Él. Primera de Corintios 11:26 dice, así pues, todas las veces que comiereis ese pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Como iglesia, nosotros proclamamos esta muerte y le decimos al mundo, Cristo murió por ti. Así como lo hizo por mí, también lo hizo por ti. No dependemos más en nuestras obras. Cristo consumó su obra en el Calvario. Cada vez que nosotros partimos el pan y tomamos la copa, estamos diciendo, consumado es. Tetelestai. Y decimos tetelestai para ese conocimiento, ese recordatorio para nuestra alma. Cada vez que nosotros hemos fallado por nuestro pasado o de nuestros pecados futuros, ese pacto sellado con sangre vino a consumarlo todo. El Cordero de Dios, el Hijo de Dios, Él dijo, consumado es. Imagínate que estaba Jesús en la cruz derramando su sangre, cumpliendo todo. Cuando nosotros partimos el pan y tomamos la copa, estamos diciendo, somos dependientes de este sacrificio. Estamos vivos por causa de este sacrificio. Tomar el pan y la copa es recordar ese contrato que Jesús firmó con su sangre. Así que por eso nosotros solamente creemos y participamos. No hay una regla que diga que nos hace indignos de participar del partimiento del pan. No hay algo que nos diga que no somos. Es que la Biblia nos dice que en efecto somos indignos, pero ese sacrificio nos hizo dignos. Ahora vamos a el tercer punto de este estudio, que es la Pascua, el verdadero sacrificio. Juan capítulo 19, por favor. Vamos a Juan capítulo 19. Juan capítulo 19, versículo 17 dice, y él, cargando su cruz,
salió al lugar llamado de la calavera, y en hebreo Gólgota, y allí le crucificaron, y con él a otros dos, uno a cada lado y Jesús en medio. Y escribió también Pilato un título que puso sobre la cruz, el cual decía: Jesús Nazareno, Rey de los judíos. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, versículo 28 estoy, dijo para que la escritura se cumpliese: tengo sed. Y estaba allí una vasija llena de vinagre, y entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo se la acercaron a la boca. Versículo 30. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Jesús fue sacrificado voluntariamente por nosotros. Él cargó su cruz. Todo lo que vimos de la Pascua del principio y del pan y del vino, todo se consumó en el Calvario. Él fue entregado un cordero sin mancha, que estuvo con su pueblo, fue juzgado, fue hallado inocente, pero fue condenado para que los verdaderos culpables, tú y yo, para que fuéramos declarados justos. Lo que Jesús hizo en la cruz fue una obra legal y espiritual. Y déjame ver esto. Jesús se convirtió en pecado para que tú y yo fuéramos hechos justicia. Jesús en la cruz estaba tomando la identidad del pecador, pero también estaba la identidad del Hijo, que en ese mismo lugar estaba siendo sustituido, expiado, y se estaba haciendo esta transacción de pago y de redención delante de Dios. Esta obra es tan fuerte y tan poderosa delante de Dios, que es todo, cargó, dice la Biblia, cargó en él el pecado de todos nosotros. ¿Por qué fue tan importante? Porque no fue una transacción por unos cuantos, no lo hizo por solo un pueblo, sino lo hizo para todo aquel que cree. Y entregó ahí en la cruz su vida diciéndole al Padre todo el pecado, toda la ira que tendría que recibir tú y yo, que esa ira caiga sobre el Hijo. Dios trató a Jesús como si hubiera vivido tu vida. Y Jesús se entregó para que Dios te tratara como si tú hubieras vivido la vida de Jesús. Segunda de Corintios capítulo 5 versículo 21 dice: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. La deuda fue pagada. El versículo 30 dice: tetelestai, que quiere decir ya no debes más. Ya no debes más, ya no hay culpa, ya no hay esfuerzo, ya no hay comparación, ya no hay ansiedades, ya no hay, ¿qué más puedes llevar delante de Dios? Ya no tienes que hacer nada para ser aceptado porque ya está saldado, ya no debes más. Jesús dijo en la cruz: consumado es. Así que nosotros como cristianos debemos vivir desde el ya fue hecho.
Ya está terminado la obra. Ahora yo solamente puedo vivir. Yo tengo que vivir la vida como quien cree en que ese sacrificio ya fue hecho. No es de voy a intentar hacerlo. No es de yo necesito hacer para merecer. No es ya fue hecho. Hebreos capítulo 10, versículo 14 dice, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Así que Jesús llevó en la cruz tus pecados, los presentes y los futuros. Todos tus pecados fueron llevados en la cruz para que tú fueras presentado perfecto para siempre delante de Dios. La Pascua no terminó en el Egipto. La Pascua no terminó en la mesa cuando Jesús partió el pan. La Pascua termina en la cruz diciendo, tetelestai, está hecho. Y yo quiero invitarte hoy a que tomemos un momento y oremos delante de Dios y que le digamos gracias. Cierra tus ojos, por favor. Y ahí sentado, comienza a orar con Dios y dile al Señor, gracias. Gracias por la cruz. Y tomando el pan, lo partió y dijo, este es mi cuerpo, que por vosotros es entregado. Haced esto en memoria de mí. De igual manera, después que usen algo, tomó la copa diciendo, esta es la copa, que es el nuevo pacto de mi sangre, que por vosotros se derrama. Así que hoy, Señor Jesús, tomamos este cuerpo, este pan, Señor, recordando tu sacrificio, Señor, ese sacrificio perfecto, un sacrificio que vino a ser suficiente, que vino a satisfacer toda la ley, Señor, que vino a cubrir todos mis pecados. Y hoy, Señor, de esta manera estoy recordando ese sacrificio, Señor, diciendo, creo y me someto a él. Creo y pongo mi voluntad debajo de él. Señor, y hoy tomamos también de la sangre, aplicándola, Señor, a nuestro corazón. Esa sangre derramada por causa de mi pecado, que vino a borrar todo el acta de los decretos que me era contraria. Y hoy, Señor, hoy veo también de esta copa, de esta sangre, recordando, Señor, que ese pacto me ha alcanzado. En el nombre de Jesús. Puedes comer y beber. Y te damos gracias, Señor. Ponte de pie, por favor.